Hola, ¿qué tal? Buen día. Dios les bendiga. Les mando un saludo a todos los que están escuchando esta transmisión. Espero que me respondas con un saludo, con un hola, aquí estoy para saber que estás por ahí recibiendo la palabra. Y bien, en esta mañana quiero hacer mi aportación espiritual, mi aportación de fe, de acuerdo a mi asignación. Y quiero darte una palabra que te fortalezca, te edifique, porque creo que en medio de tantas noticias y a veces tantas malas noticias que nos llegan, el temor quiere invadir nuestra mente, el temor quiere invadir nuestros pensamientos, pero bueno, siempre en medio de malas noticias podemos también ser transmisores de buenas noticias. Y esta es mi función, esa es mi labor, es mi asignación, y en esta mañana quiero aportar a tu vida una palabra de parte de Dios para que te edifique, te fortalezca y te inspire tu fe en estos días que estamos viviendo. Ahí tengo al fondo la leña esperando para la carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Bien, quiero continuar con el libro. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, hemos estado viendo algunas llaves, algunos principios espirituales en la vida de este gran profeta, de este hombre de Dios llamado Samuel. Y veíamos que él se mantuvo firme todos los días de su vida en el llamado, enfrentando cualquier situación que se le presentara. Y bien, el día lunes vimos que él recorría varios lugares, 4 lugares. El primero era Betel, después iba a Gilgal, posteriormente iba a Mizpa, y hoy quiero hablarte del cuarto lugar llamado Ramá. Y era una especie de vida disciplinada, donde recorría estos 4 lugares los recorría, y el Espíritu Santo nos muestra elementos importantes en esos 4 lugares que le ayudaron a Samuel y nos pueden ayudar a nosotros a tener una vida firme en la fe, una vida edificada en la fe, para poder permanecer confiando en el Señor y desarrollando nuestra asignación. Cada día pareciera como una rutina de gimnasio, donde un día hacemos pecho, otro día hacemos brazo, otro día hacemos pierna, otro día hacemos pompa. Bueno, de acuerdo a lo que necesites, yo espero estar aportando principios de la palabra de Dios que te edifiquen, que te llenen, que te fortalezcan y que te impulsen a seguir adelante. Bien, a los que se están conectando les envío nuevamente un cordial saludo y espero me respondan con un saludito ahí, con unas palabras saludando. Vamos a ver el lugar llamado Ramá. Ramá. Era el cuarto lugar donde Samuel iba, según este recorrido, del primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 15 en adelante. Y dice la palabra que en Ramá Samuel tenía su casa. Ahí vivía él. En Ramá tenía su casa, ahí habitaba con su familia. Y en ese lugar, dice la escritura, él levantó un altar. Aquí vemos una llavecita muy importante, que Samuel en su casa había edificado un altar ahí con su familia. En Betel hablamos de experiencias con Dios que nos recuerdan las promesas. En Gilgal vimos la importancia de sanar el corazón dejando atrás el pasado y la culpa. El día de ayer veíamos el lugar llamado Mizpa, que significa centinela. Debemos ser previsores, debemos ser personas que cuidamos, observamos el matrimonio, nuestros hijos, pero también previsores en todos los aspectos. Pero hoy vemos la importancia de edificar un altar en la casa, de crear en la casa una atmósfera de espiritual, una atmósfera de paz, una atmósfera acorde a lo que creemos.
porque lo que creemos es lo que vamos a desarrollar y a vivir en la casa. En la casa no hay lugar para las apariencias, en la casa no hay lugar para fingir, ahí somos tal cual somos. Y si nosotros somos personas espirituales, eso se va a manifestar en la casa. Fuera de las cuatro paredes podemos caminar de una manera distinta, pero en la casa ahí nos portamos tal cual somos. Y si somos personas espirituales, vamos a generar un ambiente de paz. Vamos a generar un ambiente favorable, un ambiente de respeto, de cordialidad, de buen testimonio, de conductas, porque no estamos caminando en apariencias, estamos caminando en la verdad. Por eso la estación de Betel es importante, porque en Betel tenemos encuentros personales con Dios, una relación personal con Dios que se ve reflejada en la casa, que se ve reflejada en el hogar. La Escritura dice que mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones, pero en constante contienda. Se está diciendo este pasaje que de nada sirve tener muchas provisiones si no podemos ni siquiera disfrutar los alimentos, debido a que estamos contendiendo, debido a que estamos en riñas constantes, en desacuerdos. La Biblia también enseña que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer, no puede soportar, no puede estar firme. Tarde o temprano se cae esa casa si está dividida. Esto habla de ser uno en la familia, habla de ser uno en el matrimonio. Y de pronto nos damos cuenta que cuando salimos a nuestras actividades personales, al trabajo, a la escuela o cualquier otra actividad personal, pues bueno, uno sale en la mañana, se encomienda al Señor y va y desarrolla lo que tiene que desarrollar, y muchas veces la mayor parte del tiempo la pasamos fuera y olvidamos generar esa atmósfera en la casa porque llegamos cansados, llegamos atribulados, ya con otros pendientes que realizar, corriendo, y de pronto hay situaciones que impiden que haya una verdadera unidad, y la unidad trae fortaleza. Hay principios en la palabra que nos enseñan que la sinergia trae una multiplicación de resultados favorables. Por ejemplo, dice la palabra que uno hace correr a 1000, pero dos hacen correr a 10,000. Es decir, se multiplica la fuerza, se multiplican los resultados cuando hay unidad. Por eso Satanás siempre va a tratar de dividir, Satanás siempre va a tratar de hacer que la familia esté en desacuerdo, porque él sabe que en la unidad hay un poder que se desata. Jesús dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa, será hecho por nuestro Padre. El punto es ponernos de acuerdo. Y cuando Jesús habla de este principio de ponernos de acuerdo, lo dice en el contexto de cuando una persona tiene que ponerse de acuerdo con su adversario o arreglar situaciones que se hayan levantado entre ambas personas. En el acuerdo hay poder, en la unidad hay poder. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía. Y la palabra armonía es el vocablo eirene, y el vocablo eirene habla de relaciones armónicas, de relaciones pacíficas, habla de relaciones de paz. Es también el vocablo shalom. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten en paz. Eso es lo que dice la palabra, y cuando hacemos eso, dice la Escritura que Él envía bendición sobre ese lugar, sobre esa casa, sobre esa familia, bendición y vida eterna. Entonces, si de pronto por la situación que estamos viviendo te toca quedarte en casa, trabajar en casa, pasar más tiempo en casa, bueno, fortalece las relaciones en familia. Rompan los muros que los hayan por ahí separado, rompan los muros que por ahí se hayan levantado, esos muros que afectan la comunicación. A veces, para no contender o para no discutir, decimos, bueno, está bien, ya haz lo que tú quieras, yo ya voy a hacer lo que yo quiero, y eso no es llegar a un acuerdo. Yo estoy seguro que Dios puede darnos la capacidad de caminar en común acuerdo, porque en el común acuerdo, en las relaciones cordiales, en las relaciones de paz, ahí el Señor envía bendición.
ahí está la presencia del Señor. Ahí se levanta Jehová Shalom, del Dios de toda paz. Por eso, en este principio que estamos viendo en la vida de Samuel, encontramos que en Ramá él tenía un altar, allá en su casa. Un altar. Bueno, el principio del altar no es para que levantes por ahí un montículo de piedras y le des forma de altar, sino que ese altar de piedras nos ilustra, nos muestra la importancia de tener comunión con Dios, la importancia de estar permanentemente comunicados con el Señor, no descuidar nuestra vida espiritual. La semana pasada te hablaba de Job, cómo los altares traen cobertura, traen prosperidad y traen expansión. Pero el altar en la casa, la búsqueda en familia del rostro de Dios, la vida devocional, la vida espiritual debe ser parte del fundamento de nuestra casa. Porque cuando nuestra casa está en Ramá, que por cierto Ramá significa lugar alto, lugar alto. Y cuando hablamos de lugar alto, habla de un acercamiento a Dios, salir de la vida superficial. Es como cuando Moisés subía a la montaña a encontrarse con Dios. La mayoría se quedaba en la parte del terreno, en la parte superficial, y no querían subir porque cuando Moisés subió, cuando el Señor descendió más bien, se escucharon truenos, se vieron relámpagos bajo una nube, se escucharon sonidos de trompeta y la gente dijo, yo no subo. Les dio temor subir a esa montaña acompañando a Moisés. Pero Moisés subió a esa montaña y al subir a esa montaña habló con Dios, escuchó las instrucciones del Señor, pero habla de pagar un precio, porque subir una montaña es pagar el precio, esforzarse, el buscar. Habla de pagar el precio en el sentido de dejar ciertas actividades y de tener la disciplina, tener el enfoque de buscar el rostro de Dios, de verdaderamente disciplinar nuestros pensamientos para conectarnos con Dios, porque luego suele suceder que mientras tratas de orar, ya te acordaste de otros pendientes, te acordaste de cosas que tienes que hacer en la casa, y es un asunto que parece que nos impide orar, que nos impide buscar el rostro de Dios. Pero también cuando hay situaciones en la casa que no hemos arreglado, que hay diferencias con los hijos o con el cónyuge, de pronto, pues cómo pedirles que oremos si estamos embroncados, cómo pedirles que oremos si estamos enemistados o por ahí hay alguna situación que no hemos superado. Pero fíjate que en este tiempo cuando estamos hablando de la unidad familiar y la oración y te das cuenta que tienes algo en tu corazón, pues es tiempo de ir a Gilgal. Hablamos de la importancia de sanar el corazón el día martes, ir a Gilgal, que si no sanamos el corazón, entonces esto se vuelve un impedimento, un argumento, pues para no buscar en familia el estar de acuerdo para desarrollar un devocional o buscar el rostro de Dios, porque nos sentimos hipócritas, porque estamos molestos, enojados. Sin embargo, es tiempo de tumbar eso, de derribar esos argumentos, esas situaciones que nos han separado, buscar la reconciliación, buscar el perdón y buscar sobre todo el rostro del Señor. Cabe señalar que la Biblia nos enseña que había un lugar llamado Nayot de Ramá, y era donde seguramente Samuel tenía su casa. Nayot significa morada, pero en Nayot de Ramá, ahí estaba Samuel, y Samuel tenía una compañía de profetas. Esto está poderoso. Samuel tenía una compañía de profetas. Y entonces, esa compañía de profetas, se entiende que esa compañía de profetas lo que hacía era buscar el rostro de Dios, era generar un ambiente profético, generar un ambiente donde el centro de todo era el Señor, porque bueno, un profeta debe hablar conforme a la voluntad de Dios. La palabra profecía podemos interpretarla de manera sencilla, es transmitir la voluntad de Dios. Lejos de que si alguien te dice que te vas a sacar un carro o que le vas a pegar al gordo, no me refiero a tu esposo, me refiero a que le vas a pegar a la lotería o cosas por el estilo, son cosas triviales. Realmente es traer la voluntad de Dios a nuestra vida, revelar la voluntad de Dios a nuestra vida, declarar la voluntad de Dios a nuestra vida. Pero es una verdadera declaración, es una verdadera revelación que viene de parte del Señor. Esto está en la Biblia.
Eso puede ocurrir, eso es una realidad, es parte de los dones también que aparecen en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Sin embargo, el punto es que había una atmósfera de profetas, de profecía, una atmósfera profética, donde lo que se hablaba era la voluntad de Dios, donde se hablaba era alabanza. Era una atmósfera llena de Ayot de Ramá porque había una compañía de profetas, un grupo de profetas que lo único que hacían era anunciar lo que el cielo decía. Era declarar lo que el cielo decía. Era alabar al Señor en este lugar. La Biblia nos enseña, capítulos más adelante, que en cierta ocasión Saúl estaba persiguiendo a David. Saúl, un rey carnal, quería matar a David, el ungido del Señor, el príncipe que Dios había levantado para gobernar a la nación. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero estaba siendo perseguido. David estaba en persecución. Saúl era un rey loco, endemoniado, desechado por Dios, y que estaba tratando de matar a David. Y entonces David fue a Nayot de Ramá, donde vivía Samuel. Y la escritura enseña que entonces Saúl escuchó, fíjate en esta parte, Saúl escuchó que David estaba en Nayot de Ramá y mandó unos mensajeros para que lo trajeran. Esta palabra mensajeros tiene referencia o tiene relación con ángeles, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Pero en el caso de Saúl, esos mensajeros no eran ángeles, porque si Saúl era un rey carnal, si Saúl era un rey déspota, si Saúl era un rey que a pesar de que había recibido la unción y la asignación para ser rey, se había apartado de Dios. En ese sentido, los mensajeros no eran ángeles enviados a favor de David, sino que pudieran representar espíritus malos, pudieran representar espíritus de maldad que fueron tras David para maldecirlo. Que aquellos mensajeros pueden representar personas que llevan mensajes, palabras de maldición, porque Saúl quería matar a David. Eran palabras de muerte que Saúl emitió contra David. Podemos interpretarlo de esa manera. Y David estaba en Nayot, pero cuando los mensajeros llegaron a aquel lugar, donde estaban en Nayot de Ramá, los mensajeros llegaron, dice la palabra, que los mensajeros empezaron a profetizar al meterse en ese ambiente. Escucha, aquellos mensajeros que fueron enviados para mal, al entrar en la atmósfera profética donde solo se hablaba la palabra de Dios, entonces esos mensajeros fueron transformados y en lugar de maldición empezaron a emitir bendición. Porque seguramente si entraron a esta atmósfera profética y comenzaron a profetizar y empezaron a hablar la voluntad de Dios, ¿qué crees que empezaron a decir de David? En vez de llegar a atraparlo para decir tú eres un fugitivo, tú eres un rebelde, te vamos a matar, estas palabras cambiaron y empezaron a decir tú eres el ungido del Señor, tú eres el que va a reinar sobre Israel, tú eres el hombre conforme al corazón de Dios, porque ese lenguaje fue transformado en esta atmósfera profética. Saúl se enteró de lo que pasó y mandó a otros mensajeros, y pasó exactamente lo mismo. Estos mensajeros venían con la encomienda de atrapar a David y llevarlo con Saúl para matarlo. Eran mensajeros de muerte, eran palabras de muerte, eran maldiciones emitidas contra David. Pero al llegar a Nayot de Ramá, ellos fueron cambiados y empezaron a profetizar también. Esto solamente Dios lo puede hacer. Él cambia las maldiciones en bendiciones. Él cambia los decretos de muerte en decretos de vida. Él pone un vallado alrededor nuestro e impide que la maldición llegue a nuestra casa, que la maldición llegue a nuestra vida, que la enfermedad toque nuestra morada. Él impide todo eso. Él cambia las circunstancias de guerra en paz, las circunstancias de enfermedad en salud, las circunstancias de pobreza en prosperidad. Él transforma todo. Solamente Dios lo puede hacer, pero necesitamos generar ese ambiente correcto. En nuestra casa declarar las palabras correctas. Y no estoy hablando de un asunto extraviado, sino que estoy hablando de declarar la palabra del Señor, de hablar la palabra del Señor, de creer firmemente en la palabra del Señor. La Escritura nos muestra que después de esos mensajeros, Saúl dijo, yo mismo voy a ir a atrapar a este tipo. Estos mensajeros son unos
incompetentes, voy a ir yo a agarrar a David, voy a ir a apresar a David, le voy a ir a dar su merecido. Pero la palabra dice que cuando llegó a aquel lugar, el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. Imagínate, este hombre que trataba de matar a David, este hombre carnal, celoso, envidioso, lleno de locura, endemoniado, desechado por Dios, porque son las características que describen a este hombre, llegó para matar a David, pero cuando llegó ahí no pudo, porque el poder de Dios vino sobre él y él empezó a profetizar. Él mismo, si empezó a profetizar, empezó a declarar lo que Dios decía de David. Empezó a decirle seguramente: David, tú eres el ungido del Señor. David, tú vas a ser prosperado. David, tú vas a avanzar. David, Dios está contigo. David, tu reino va a ser un reino extraordinario. David, el Señor te va a entregar a tus enemigos. Empezó a profetizar, y no solo eso, dice la palabra que cayó, que se desnudó y empezó a danzar en aquel lugar. Esto nos muestra que cuando nosotros creamos esta atmósfera profética, nos cobijamos del poder de Dios. Él se va a encargar de avergonzar a tus enemigos. Él se va a encargar de avergonzar a tus adversarios, y que toda maldición Él la va a transformar para bien. Te recuerdo lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que ningún arma forjada prosperará en contra nuestra, y que callaremos toda boca que se levante contra los siervos del Señor. Asegúrate de servir al Señor, asegúrate de tener esos altares para que esas armas que se quieran forjar en contra tuya o nuestra no sean prosperadas, no sean activadas, sino que por el contrario, toda boca que quiera maldecirte o que quiera hablar mal de ti, o toda situación que se levante en tu contra pueda cancelarse, pueda detenerse, porque hay un vallado, hay un ambiente profético en tu casa. Por eso en la casa necesitamos generar ese ambiente, hablar palabras de paz, leer las Escrituras. Si el mundo nos bombardea con malas noticias, que nuestro corazón esté confiado en el Señor. Si el mundo nos bombardea con situaciones que se están levantando, si el mundo se va de cabeza, acuérdate que dice la palabra que aunque los montes sean traspasados a la mar, tu misericordia jamás se apartará de mi vida. Aunque este mundo se vaya a pique, si tú confías en Dios, su misericordia nunca se apartará de ti. Siempre estará contigo. Es un asunto de fe, es un asunto de confiar. Pero así como escuchamos las malas noticias y nos aterrorizamos, ¿por qué mejor no hacer a un lado esa actitud de escuchar más lo negativo y comenzamos más a creer en lo que Dios dice, creer en lo que el Señor nos muestra? Es palabra contra palabra. Es la palabra de las malas noticias con la palabra de las buenas nuevas. Recuerda que cuando David fue a enfrentar a Goliat, al enfrentar a Goliat, el primer combate fue de palabras. Antes de ni siquiera llegaron a estar cuerpo a cuerpo, pero antes de ese momento el ataque fue de palabras. Goliat se levantaba para desafiar a los escuadrones de Israel con palabras. Nadie se atrevía a enfrentarlo, solamente eran palabras. Y cuando llegó David y lo enfrentó, primero el combate fue de palabras. Y Goliat le decía a David: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Te voy a cortar la cabeza, te voy a destruir. Eran las palabras. Esas palabras buscaban entrar en la mente de David para atemorizarlo, para vencerlo desde adentro, a través del desánimo, a través de las palabras. Pero la respuesta de David fue con palabras también. Y le respondió: tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él te entregará en mi mano, y te voy a cortar la cabeza, y todo este pueblo sabrá que en Dios hay salvación. Acto seguido, corrieron al frente de batalla. David tomó la piedra y conocemos la historia. Le pegó en la frente, lo derribó, le cortó la cabeza. Pero el punto fue el duelo de palabras. Cuando Jesús fue tentado, hubo un duelo de palabras. El diablo lo tentó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En un periodo de hambre, porque la Biblia enseña que Jesús tuvo hambre después de 40 días de ayuno, y el diablo vino y le puso una palabra: si eres hijo de Dios, ¿a poco eres hijo de Dios? Trató de poner en cuestionamiento la identidad de Jesús como hijo de Dios.
En el capítulo previo, en el capítulo 3 de Lucas, la escritura dice que cuando Jesús se bautizó, el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Pero ahora, en el capítulo 4, cuando Jesús estaba en ayuno y 40 días después, tiene hambre. El diablo viene y le dice: ¿a poco eres hijo de Dios? Acabo de escuchar que tú eras hijo de Dios y mira, ahorita tienes hambre. Mira, ahorita estás sin nada que comer. Mira, estás bien flaco. Nadie te trae de comer, no tienes despensa en tu casa. En el trabajo no hay no hay posibilidades de que salgas adelante. A lo mejor te van a correr del trabajo. ¿Cómo le vas a hacer? Esto va a empeorar. Y tú aquí sin amarrado de las manos, sin poder hacer nada. Una serie de palabras que pueden llegar a nuestra mente, como le llegaron a Jesús cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué hubiera pasado si Jesús ora por esa piedra? Probablemente hubiera ocurrido un milagro, porque tenía 40 días de ayuno y era el Señor. Estaba empezando en la etapa de milagros, en su ministerio. Sin embargo, si ora por la piedra, hubiera caído en la voluntad del diablo. Porque no era Dios quien le estaba diciendo que orara por la piedra, sino que era el diablo quien lo estaba impulsando a hacer aquel milagro, no en el nombre de Dios, sino por voluntad del enemigo. Entonces Jesús le respondió con la palabra y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Perdón, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate lo que Jesús nos revela, que la clave para vivir en medio de las crisis, en medio del desierto, es importante alimentarnos de la palabra del Señor, alimentarnos de la boca de Dios, de las promesas de Dios. Podemos escuchar malas noticias, podemos escuchar malos reportes, llegan a nuestra mente, pueden llenarnos de pánico y de temor. ¿Cómo los estamos contrarrestando? Es importante contrarrestarlos con la palabra del Señor, que sea palabra contra palabra. Y la palabra que va a permanecer para siempre es la palabra de Jesús, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Y en estos tiempos es cuando más tenemos que atesorar esa palabra en nuestros corazones, hacerla viva, hacerla real. Es en el tiempo de crisis, es en el tiempo del desierto, es en el tiempo de persecución, en el caso de David. Y en todo tiempo nosotros tenemos que hacer uso de la palabra del Señor, atesorarla, creerla con todo nuestro corazón. Y qué mejor lugar que en casa, que si en estos momentos la alacena parece que está escaseando, está acabándose, si llegaron malas noticias, si llegaron malos reportes, es tiempo de buscar dirección divina, es tiempo de buscar al Señor. Por eso Ramá es importante, es donde edificamos nuestra casa, es donde creamos un vallado, donde generamos una atmósfera profética, donde hablamos lo que Dios dice, donde no permitimos que las malas noticias nos dirijan, nos llenen de temor, donde recibimos instrucciones para hacer lo que tenemos que hacer, pero sobre todo generamos ambientes, generamos una atmósfera donde lo único que creemos es lo que Dios dice. Y aquellas maldiciones o aquellas malas noticias de pronto van a cambiar en buenas noticias. Aquellos malos reportes que quieren llegar a nuestra casa, Dios los va a cambiar en buenos reportes. Solo Él lo puede hacer. Pero este es un asunto de fe. Por eso en esta mañana yo quiero animarte a que tomes esta palabra, a que la creas con todo tu corazón y que atesores también lo que dice la Escritura: no tendrás temor de malas noticias, porque tu corazón está confiado en Dios. Malas noticias querrán llegar a tu casa, a tu mente, de tu trabajo, de donde sea, pero tú no tendrás temor de eso porque tú estás confiando en Dios. Tú estás confiando en el Dios eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es tiempo de fortalecer nuestra fe y confiar plenamente en el Señor. Bien, espero que esta palabra traiga fortaleza a tu vida, que esta palabra fortalezca tu fe. Mi único objetivo es que busques a Dios. Mi único deseo es transmitirte un mensaje de paz, un mensaje de fe y recordarte que Dios está por encima de todo.
Dios es eterno. Y si estás en manos de Dios, tranquilo, confía en Él y Él hará. Quiero bendecirte en el nombre del Señor. Quiero orar por ti. Quiero invocar la bendición del Señor sobre tu vida en esta mañana. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que está conectada en este momento y de todos los que escucharán esta palabra a través de esta red social. Yo invoco, Señor, tu bendición sobre sus vidas. Yo pido que tu sombra los guarde, que habiten bajo la sombra del Todopoderoso. Yo pido, Señor, que en este momento ellos se puedan generar atmósferas de paz en sus casas, que puedan tener dirección del Espíritu Santo para superar toda diferencia que hayan tenido en familia, derribar todo muro que los divide y poder generar un ambiente de unidad, porque ahí es donde tú envías paz, es donde envías vida eterna. Bendigo en el nombre de Jesús sus alacenas. Bendigo en el nombre de Jesús, Señor, sus fuentes de ingresos. Que en el nombre de Jesús tú les proveas para toda necesidad. Que sus alimentos, sus provisiones no se engusanen, no se echen a perder, no les falten. Que no tengan falta de ningún bien, como lo dice tu palabra. Que en el nombre de Cristo tengan salud, sean sanos de toda enfermedad. Que en el poderoso nombre de Jesús todo aquel que se encuentre enfermo, que se encuentre necesitado, pueda recibir sanidad, pueda ser tocado por el poder de tu Espíritu Santo. Invocamos el poder de la sangre de Cristo para sanar a todo aquel que esté enfermo, a todo aquel que crea que Dios lo puede sanar, a todo aquel que reciba esta palabra de bendición, que en el nombre de Jesús sea sanado por tu Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús podamos tener la fe necesaria para atravesar esta contingencia y declarar victoria después de esto. Que levantemos banderas de testimonio de cómo vimos tu fidelidad, tu gracia, tu favor sobre nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nos vemos mañana nuevamente. Quiero de lunes a viernes estar compartiéndote una palabra y espero que te conectes. Y si esta oración, esta palabra bendijo tu vida, te animo a que al final te despidas con un amén, que me escribas un amén, porque al final cuando leo los comentarios, oro por cada uno de ellos y los vuelvo a bendecir en el nombre del Señor. Que tengas buen día. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que el Señor te bendiga.